El llanto de un niño recién nacido resonaba en una pequeña casa de paredes descascaradas, en uno de los barrios más antiguos de Puebla. Afuera, las campanas de la iglesia llamaban a misa de la madrugada, y el olor a pan recién salido del horno se mezclaba con la humedad del amanecer. Dentro, una mujer exhausta sostenía entre sus brazos a un bebé frágil, envuelto en una manta prestada por la comadrona. Sus ojos, cansados y llenos de rabia, no mostraban ternura alguna. «Castigo de Dios», murmuró María Elena, apretando los labios con amargura mientras miraba al niño. Esa frase, dicha casi con escupitajo, marcaría la vida de Miguel desde el primer día en que respiró. Era una sentencia, un sello de rechazo, un muro invisible que lo separaba del calor de su propia madre. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás relatos que tocan el corazón, historias que invitan a reflexionar y que nunca olvidarás. María Elena no siempre había sido así. Nacida en una familia humilde de campesinos, había crecido entre campos de maíz y canciones populares que se escuchaban en cada fiesta del pueblo. Era joven, alegre, con sueños de mudarse a la ciudad y estudiar enfermería. Pero la vida, como a tantos, le dio un giro inesperado. Se enamoró de un hombre carismático que la convenció de dejarlo todo y empezar una vida juntos. Cuando supo del embarazo, la ilusión la llenó de esperanza. El problema llegó con la noticia del médico. El bebé tenía una condición crónica que lo acompañaría siempre, debilitando sus defensas y su crecimiento. La reacción del padre fue inmediata. Desapareció. Ni una carta, ni una visita, ni una ayuda. Solo un silencio cruel que se convirtió en abandono. María Elena se quedó sola, cargando no solo la maternidad temprana, sino la vergüenza de haber sido dejada por un hombre en quien confió ciegamente. Desde entonces, el embarazo se transformó en una herida abierta que no cicatrizaba. Y cuando Miguel nació, en lugar de ver en él una razón para seguir adelante, lo miró como recordatorio de todo lo que había perdido. La casa donde vivían era sencilla, hecha de ladrillo sin pintar, con techo de lámina que sonaba como tambor en temporada de lluvias. Las paredes tenían imágenes religiosas, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo de madera oscura y veladoras gastadas que encendía solo en fechas de fiesta patronal. Aunque tenía fe, su corazón estaba endurecido. Para ella Dios le había quitado todo, y en su mente, ese niño enfermo era la prueba. «¿Por qué a mí?», solía decir cuando nadie la escuchaba, mientras el niño dormía en una cuna improvisada. «¿Qué pecado tan grande cometí para merecer esto?». Miguel, apenas un bebé, lloraba con frecuencia por las fiebres que lo debilitaban. Su respiración era frágil y sus manos pequeñas temblaban con facilidad. La comadrona, mujer sabia y experimentada, aconsejaba paciencia, amor y cuidados. Pero María Elena, atrapada en su resentimiento, se limitaba a atenderlo como quien cumple una obligación pesada. En el barrio los vecinos comentaban en voz baja. Algunos intentaban animarla, otros la juzgaban, pero todos veían cómo la joven madre parecía incapaz de abrazar al niño con cariño verdadero. Había algo en sus ojos que hablaba de cansancio, de frustración, de una lucha interna entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. El tiempo pasaba, y el nombre de castigo se repetía cada vez que la desesperación la vencía. Miguel, aunque aún demasiado pequeño para comprender, parecía percibir en el aire esa carga amarga que lo rodeaba. No era un hogar cálido, sino un lugar donde el amor estaba ausente y el silencio se llenaba con sus propios llantos. Ese fue el inicio de una vida marcada por palabras duras y por la ausencia de ternura. Sin embargo, en medio de esa sombra, una chispa de resistencia comenzaba a encenderse en Miguel, aunque todavía nadie lo notaba. La historia apenas comenzaba, y lo que parecía un destino sellado pronto encontraría caminos inesperados. El barrio donde Miguel creció estaba lleno de contrastes. Al amanecer, el canto de los gallos competía con el ruido de los vendedores que ofrecían tamales, atole y pan dulce. Los colores vivos de las casas, azules, rosas y amarillas, se mezclaban con el aroma del chile tostado y el maíz que hervía en las cocinas. Era un lugar bullicioso, donde todos se conocían y cualquier novedad corría de boca en boca más rápido que el viento.
Miguel, con apenas 5 años, caminaba con pasos lentos por esas calles empedradas. Su cuerpo menudo y su tos constante llamaban la atención de los vecinos. Algunos lo miraban con compasión, otros con lástima. «Pobrecito, se ve tan frágil», murmuraban las señoras mientras llenaban sus canastas en el mercado. Pero también había quienes lo señalaban con dureza. «Ese niño siempre anda enfermo. Parece que no va a durar mucho». La madre de Miguel, María Elena, lo llevaba de la mano aunque sin mucha paciencia. Su gesto duro y sus silencios pesaban más que cualquier palabra. Ella cumplía con lo necesario, darle de comer, vestirlo, llevarlo a la escuela, pero su corazón permanecía cerrado. Cada vez que el niño tosía o se quejaba de cansancio, ella apretaba los labios con fastidio. «Apúrate, Miguel», decía con voz áspera mientras lo jalaba del brazo. «No seas flojo, que todos los niños caminan más rápido que tú». El niño bajaba la cabeza y obedecía. Sabía que de su madre no recibiría palabras de aliento. En la escuela, la situación no era distinta. Miguel se sentaba en la última fila, cerca de la ventana, donde el aire fresco lo ayudaba a respirar mejor. Le costaba seguir el ritmo de los demás, escribir con rapidez, correr en los recreos, cargar su mochila llena de libros. Los otros niños lo miraban como a alguien diferente. «¡Enfermizo!», le gritaban algunos en los recreos. «¿Por qué no corres? ¿Tienes miedo de caerte?». Miguel tragaba saliva y trataba de ignorarlos. Su voz se quedaba atrapada en la garganta, como si un nudo invisible le impidiera defenderse. La maestra, una mujer joven, de carácter amable, intervenía cuando podía. «Déjenlo en paz, niños», decía, colocándose entre Miguel y sus compañeros. «Todos somos diferentes y eso no nos hace menos valiosos». Pero el daño ya estaba hecho. Miguel sentía que sus compañeros lo veían como alguien débil, incapaz de lograr lo mismo que ellos. Esa sensación de ser menos lo acompañaba incluso de camino a casa. Aún así, había momentos que lo llenaban de curiosidad. Le gustaba observar a los artesanos que trabajaban en la calle, los que tallaban madera, los que hacían figuras de barro, los que vendían juguetes sencillos de trompos y yoyos. En sus ojos brillaba una chispa de interés, aunque su cuerpo no le permitiera jugar como los demás. Una tarde, mientras caminaba por el mercado junto a su madre, escuchó a un grupo de niños reírse de él. «Mira, ahí va el castigo de su mamá», se burló uno, repitiendo la frase que había escuchado en casa de los vecinos. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso responder, pero solo pudo bajar la mirada y apretar los puños. María Elena, que había escuchado, no dijo nada. No defendió a su hijo. No cayó a los niños. Simplemente siguió caminando, como si no hubiera pasado nada. Ese silencio dolió más que las burlas. A pesar de todo, Miguel tenía dentro una fuerza silenciosa. Cada día, al regresar de la escuela, se quedaba un rato mirando al cielo, observando cómo las nubes se movían lentamente sobre los volcanes que rodeaban Puebla. Le gustaba pensar que, en algún lugar detrás de esas montañas, existía una razón para su vida, aunque aún no la entendiera. Esa mezcla de dolor, curiosidad y resistencia lo acompañaría en los años siguientes. Porque aunque el mundo lo señalaba como frágil, en su interior empezaba a formarse una semilla de fortaleza que aún nadie alcanzaba a ver. Con el paso de los años, la relación entre María Elena y Miguel no mejoraba. Al contrario, parecía endurecerse cada vez más. La mujer cargaba dentro de sí una herida que nunca sanaba, la del abandono de aquel hombre que le prometió amor y futuro y que huyó apenas supo del diagnóstico del bebé. Cada día que pasaba, en cada gesto de su hijo, veía un recordatorio cruel de esa traición. Las noches eran especialmente pesadas. El silencio de la casa, roto solo por la tos persistente de Miguel, hacía que el resentimiento se volviera insoportable. Ella se levantaba de la cama, caminaba hasta donde él dormía y lo observaba con el ceño fruncido. En lugar de sentir compasión, lo veía como la causa de todas sus desgracias. «Si no hubieras nacido», susurraba en voz baja, aunque con un temblor de rabia, «mi vida sería otra». El niño, medio dormido, a veces alcanzaba a escuchar frases entrecortadas, pero no entendía del todo. Solo percibía un tono frío que lo atravesaba como un cuchillo. Durante el día, cuando la enfermedad lo debilitaba y pedía descanso, María Elena no tenía paciencia. «Levántate, Miguel. No puedes estar tirado todo el tiempo.
¿Crees que la vida se va a detener porque tú no tienes fuerzas? Le decía cruzando los brazos con dureza. Miguel, con voz débil, respondía: «Mamá, me siento cansado». «Cansados estamos todos», lo interrumpía ella, con un tono seco. «No uses tu enfermedad como excusa». El niño bajaba la cabeza, sintiéndose culpable incluso por existir. Aquellas palabras lo herían más que la fiebre o la tos. Los vecinos comenzaron a notar la manera en que María Elena se refería a su hijo. No era raro escucharla en medio de un arranque de coraje gritar: «Eres mi cruz, el castigo que Dios me mandó por mis errores». Las comadres del barrio se miraban entre ellas con incomodidad. Una de ellas, doña Carmen, murmuró cierta vez: «No está bien que hable así del muchacho. Pobrecito, ni la culpa tiene». Pero nadie se atrevía a confrontarla directamente. Sabían que María Elena tenía un carácter difícil y que cualquier palabra podía encender su furia. Con el tiempo, esa forma de hablar se volvió costumbre. La frase «castigo de Dios» comenzó a repetirse como un eco en la vida de Miguel. Aunque era demasiado pequeño para entender del todo lo que significaba, sabía que no era nada bueno. La frialdad de su madre lo confirmaba cada día. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba fuerte el techo de lámina, Miguel se acercó tímidamente a ella. «Mamá, ¿por qué dices que soy tu castigo?», preguntó con ojos llenos de inocencia. El corazón de María Elena se agitó, pero en lugar de suavizarse se endureció aún más. «Porque desde que llegaste mi vida se vino abajo», respondió sin mirarlo a los ojos. «Tu padre se fue, yo quedé sola, y todo lo que hago es sufrir. ¿Eso no te parece un castigo?». El niño quedó en silencio. Su respiración se volvió más pesada y sintió que un nudo le apretaba la garganta. No lloró en ese momento, pero esas palabras quedaron grabadas como cicatrices invisibles. En lo profundo, María Elena también sabía que había algo injusto en lo que decía. Había noches en que, sola en su cuarto, se sentaba en la orilla de la cama y pensaba: «No es su culpa, él no pidió nacer». Sin embargo, esos destellos de conciencia eran ahogados rápidamente por el rencor. El resentimiento la había vuelto una mujer dura, incapaz de reconocer la ternura que su hijo necesitaba. Y aunque los demás callaban, dentro de la comunidad el dolor de Miguel no pasaba desapercibido. La infancia del niño, marcada por esas frases crueles, comenzaba a forjar una personalidad silenciosa, cargada de heridas invisibles. Nadie imaginaba hasta dónde llegarían esas marcas, ni qué caminos abrirían en su destino. La vida de Miguel, marcada por silencios y palabras duras, encontró un respiro inesperado en la figura de don Aurelio, el carpintero del barrio. Era un hombre mayor, de barba entrecana, piel curtida por los años y manos firmes que parecían conocer todos los secretos de la madera. Su taller quedaba en una esquina transitada, donde el olor a cedro y pino se mezclaba con el polvo que flotaba en el aire. Desde temprano se escuchaba el golpeteo constante del martillo y el canto de su serrucho, un sonido que daba ritmo a la vida de la cuadra. Miguel, curioso por naturaleza, se detenía siempre frente a la puerta abierta del taller. Observaba cómo don Aurelio transformaba simples tablones en sillas, mesas o figuras religiosas talladas con paciencia. Había algo en aquel lugar que lo atraía. Quizá el ambiente cálido, quizá la manera en que cada pedazo de madera encontraba un propósito bajo aquellas manos experimentadas. Un día, don Aurelio lo notó. «Oye, muchacho», dijo con voz grave pero amable, «¿te gusta mirar cómo trabajo?». Miguel, algo tímido, respondió en voz baja: «Sí, señor, es que la madera parece viva cuando usted la toca». El carpintero sonrió, sorprendido por la sensibilidad de aquel niño flacucho que siempre veía cabizbajo. «Pues la madera está viva, Miguelito. Tiene alma. Solo hay que saber escucharla. ¿Quieres ayudarme un rato?». Los ojos de Miguel se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. Entró con cautela, como si pisara un lugar sagrado. Don Aurelio le enseñó a lijar una tabla, a pasar suavemente la mano para sentir las imperfecciones. «No se trata de fuerza, hijo, sino de paciencia», le explicó. «La vida es igual. Si la tomas con violencia, se rompe. Si la acaricias con calma, se transforma». Ese día Miguel regresó a casa con polvo de madera en sus manos y una pequeña sonrisa que su madre apenas notó. María Elena lo miró de reojo, desconfiada. «¿Y ahora qué hacías?».
preguntó con tono seco. Estuve en el taller de don Aurelio. Me dejó ayudarle. Ella frunció el ceño. ¿Y de qué te sirve eso? Mejor estudia, que con tablas no se come. Miguel guardó silencio, pero en su interior supo que había encontrado un lugar donde podía respirar sin sentirse un peso. Con el paso de los días, la relación con el carpintero se fortaleció. Don Aurelio no solo le enseñaba oficios sencillos, también lo escuchaba. Notaba en sus ojos la tristeza contenida y buscaba darle palabras que calmaran esa herida invisible. «No te creas lo que dicen, Miguelito», le decía mientras ajustaba un clavo. «Tú no eres un castigo, eres una oportunidad que la vida me mandó para enseñarte lo que sé». El niño lo miraba con asombro, incapaz de responder. Nadie hasta entonces había hablado de él con tanto respeto. En los recreos de la escuela, cuando los demás lo empujaban o se burlaban, Miguel pensaba en esas frases y encontraba fuerzas para no llorar. Al salir, corría, a su ritmo lento pero decidido, al taller de don Aurelio, donde lo esperaba el olor a madera fresca y una voz que lo hacía sentir valioso. El carpintero, por su parte, veía en Miguel la figura de un nieto que nunca tuvo. Sabía que el niño cargaba con un dolor mayor que su enfermedad y decidió convertirse en ese refugio que tanto necesitaba. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes del barrio, don Aurelio le entregó a Miguel un pequeño crucifijo tallado en pino. «Para ti, hijo, lo hice pensando en que cada vida, por dura que parezca, puede ser tallada hasta volverse hermosa». Miguel apretó el crucifijo contra su pecho. Fue el primer regalo que alguien le hacía con verdadera intención de cariño. Ese vínculo, sencillo pero profundo, empezaba a cambiar algo en él. Aunque la sombra de las palabras de su madre seguía presente, la voz cálida de don Aurelio se convertía en un faro que poco a poco iluminaba su camino. La escuela se había convertido en un campo de pruebas para Miguel. Cada mañana, mientras caminaba con la mochila a la espalda, sentía un nudo en el estómago. El sonido de las campanas marcaba el inicio de clases, pero para él significaba también la certeza de enfrentarse a miradas y burlas que lo perseguían como sombras. Miguel se sentaba siempre en la última fila. Su tos constante lo delataba, y los demás niños se alejaban con muecas de fastidio. «No te me acerques, que me vas a pegar tu enfermedad», decía uno, arrastrando la silla para alejarse. Los demás reían, y el eco de esas carcajadas se le quedaba grabado en los oídos. Intentaba concentrarse en la pizarra, en las letras que la maestra escribía con tiza blanca, pero su mente estaba llena de ese murmullo cruel que lo seguía como una sombra. La maestra, la señorita Adriana, se esforzaba por protegerlo. En varias ocasiones levantaba la voz: «Basta ya de burlas, en esta clase todos valemos lo mismo». Los niños guardaban silencio por un momento, pero apenas ella se giraba para escribir, volvían los cuchicheos. Miguel bajaba la cabeza, deseando volverse invisible. El recreo era aún más duro. Mientras los demás corrían tras la pelota o saltaban la cuerda, él se quedaba sentado en una banca mirando desde lejos. Sentía que sus piernas no respondían igual, que su cuerpo se cansaba con rapidez. «¿Y tú por qué no juegas nunca?», le preguntó un niño con tono burlón. Miguel intentó sonreír, pero apenas murmuró: «Es que me canso rápido». «Pues entonces quédate sentado, castigo», respondió el otro, usando el apodo cruel que ya había corrido por el barrio. Ese día Miguel regresó a casa con los ojos rojos de tanto aguantarse las lágrimas. María Elena lo recibió con indiferencia. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó al verlo cabizbajo. «Nada, mamá», respondió él escondiendo su dolor. «Pues no hagas dramas», sentenció ella. «La vida no se acaba porque alguien te diga algo». Miguel se encerró en su cuarto y sacó el crucifijo que don Aurelio le había regalado. Lo apretó entre sus manos y susurró: «Ojalá pudiera ser fuerte como él dice». El taller del carpintero se convirtió en su refugio después de la escuela. Ahí, las burlas quedaban atrás. Don Aurelio lo recibía con una sonrisa y una tarea sencilla: lijar, ordenar clavos, juntar virutas de madera. «¿Y cómo te fue en la escuela hoy, hijo?», preguntaba con voz serena. Miguel bajaba los ojos. «Mal, siempre se burlan de mí». Don Aurelio dejaba el martillo a un lado y lo miraba fijamente. «Escúchame bien, Miguelito. Las palabras hieren, sí, pero también puedes decidir qué haces con ellas. Si dejas que te definan, pierdes. Si las usas para hacerte más fuerte, ganas».
El niño lo escuchaba en silencio, como quien recibe una enseñanza secreta. Pero, ¿y si nunca dejo de ser el débil?, preguntó con un hilo de voz. El carpintero sonrió y le dio una palmada en el hombro. Todos somos débiles en algo, hijo. Yo ya no puedo cargar troncos como antes y sin embargo sigo aquí. La verdadera fuerza está en seguir adelante, aunque otros digan lo contrario. Miguel se quedó pensando en esas palabras. En la escuela, los insultos lo seguían golpeando, pero poco a poco empezaba a resistirlos. No respondía, no lloraba, guardaba silencio, pero en su interior la voz de don Aurelio se repetía. La verdadera fuerza está en seguir adelante. La primera gran prueba de su vida escolar no había terminado. Al contrario, recién comenzaba. Sin embargo, algo dentro de Miguel ya estaba cambiando, y aunque nadie lo notaba aún, esa semilla de resistencia seguía creciendo. En Puebla, el mes de diciembre transformaba cada calle en un estallido de color y fervor. Desde los balcones colgaban banderas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las casas se iluminaban con series de focos parpadeantes y el aire se impregnaba del aroma a buñuelos recién fritos y ponche caliente. La fiesta del pueblo era esperada por todos, una mezcla de fe, tradición y alegría colectiva. Miguel, con apenas 10 años, observaba cómo los demás niños se preparaban para participar en las danzas y procesiones. Su cuerpo frágil lo hacía sentir inseguro, pero en su corazón había un deseo enorme de ser parte de aquel momento. Por primera vez, pensó que quizás su madre lo vería distinto si lo veía caminar en la procesión, portando una vela junto a los demás. «¿Mamá, puedo acompañar a los niños en la peregrinación?», preguntó con timidez. María Elena lo miró con dureza. «¿Tú? Apenas puedes cargar tu mochila de la escuela. ¿Y quieres cargar una vela? No seas ridículo». El niño bajó la mirada, pero no se rindió. A escondidas habló con la señora Carmen, vecina del barrio, quien le consiguió una pequeña vela y lo animó a unirse. La tarde de la fiesta, las campanas repicaban sin descanso. La gente abarrotaba las calles, vestida con trajes típicos, llevando flores y entonando cantos religiosos. Miguel se mezcló entre los demás niños, sosteniendo con fuerza su vela encendida. Sentía que cada paso era un triunfo, aunque el cansancio pronto empezó a notarse en su respiración entrecortada. De pronto, María Elena lo vio entre la multitud. El gesto de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en rabia. Caminó con decisión hasta alcanzarlo y lo sujetó del brazo con brusquedad. «¿Qué haces aquí, Miguel?», le gritó, con una voz tan fuerte que varios se detuvieron a mirar. «Eres mi cruz. ¿No entiendes que no puedes hacer lo mismo que los demás? Siempre quieres darme vergüenzas». El silencio se apoderó de los alrededores. Las personas dejaron de cantar para observar la escena. Miguel sintió que la llama de su vela temblaba al mismo tiempo que sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a soltar ni una palabra. «Mamá, yo solo quería caminar con ellos», balbuceó casi en un susurro. Ella, enardecida, replicó: «Caminar. Si tú apenas puedes con tu propio cuerpo, eres el recordatorio de todo lo que he perdido. ¿No lo entiendes? Eres mi castigo». Las palabras cayeron como piedras, delante de todos. Algunos vecinos se persignaron con incomodidad, otros bajaron la cabeza con pena. La señora Carmen intentó intervenir. «María Elena, por favor, no lo avergüences así». Pero la madre no escuchaba razones. El dolor acumulado en su interior se desbordaba en ese momento, sin importar quién estuviera mirando. Miguel, con la vela apagada en la mano, solo pudo quedarse quieto. Sentía que todo su pequeño mundo se derrumbaba frente a aquellas miradas que lo observaban entre compasión y lástima. Finalmente, María Elena lo arrastró de regreso a casa, ignorando los murmullos que la seguían por las calles. Miguel no protestó, no lloró en voz alta, pero dentro de sí una herida se abría cada vez más profunda. Esa noche, mientras afuera seguían los cantos y la música de la fiesta, Miguel se encerró en su cuarto con el crucifijo que siempre guardaba. Lo apretó contra su pecho y susurró entre lágrimas silenciosas: «¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi mamá no me quiere?». El eco de la procesión seguía resonando en las calles, pero en esa pequeña casa reinaba un silencio doloroso. La fiesta del pueblo, que debía ser motivo de unión y esperanza, se había convertido para Miguel en una de las humillaciones más amargas de su niñez.
Y aunque esa herida parecía insuperable, también encendía en su interior un deseo oculto, demostrar algún día que no era un castigo, sino alguien con un propósito que nadie todavía comprendía. Después de la humillación en la fiesta del pueblo, Miguel dejó de insistir en participar en actividades públicas. Había aprendido que cualquier intento de mostrarse diferente solo terminaba en dolor. Sin embargo, lejos de apagarlo por completo, aquel episodio encendió en él una rebeldía silenciosa, una fuerza callada que empezaba a manifestarse de manera inesperada. En su pequeño cuarto, donde apenas cabía una cama y una mesa de madera desgastada, Miguel comenzó a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado entre las cosas de don Aurelio. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero cada palabra que dejaba en esas páginas era como un respiro, un desahogo que lo liberaba del peso de los insultos. «Hoy me llamaron castigo otra vez», escribió una tarde. «Yo no quiero ser castigo. Quiero ser alguien que haga cosas buenas. Quiero demostrar que valgo aunque mi cuerpo no sea fuerte». El cuaderno pronto se llenó de pensamientos, sueños y oraciones. Miguel no se atrevía a mostrárselo a nadie, ni siquiera a don Aurelio. Era su secreto, su refugio. En la escuela seguía soportando las burlas, pero ya no lo hacía con lágrimas en los ojos. En lugar de responder, se refugiaba en su mundo interior. Cuando alguien le gritaba enfermizo o castigo, él pensaba, «No importa lo que digas, porque yo sé que no soy eso». Un día, la maestra Adriana lo sorprendió dibujando en el margen de su cuaderno de tareas. Eran pequeñas cruces, figuras de madera, casas con techos inclinados. «Tienes talento, Miguel», le dijo con una sonrisa. «¿Te gusta dibujar?» Él bajó la mirada, tímido. «Sí, maestra. Me gusta imaginar cosas que todavía no existen». «Pues no dejes de hacerlo», lo animó ella. «A veces lo que dibujamos primero en papel se convierte después en realidad». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Miguel como un eco de esperanza. Mientras tanto, su madre seguía con la misma dureza de siempre. Cuando lo veía escribiendo en su cuaderno, torcía los labios con desprecio. «¿Y qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Crees que vas a vivir de garabatos?» «No, mamá. Solo escribo lo que pienso». «Pues mejor ponte a pensar en cómo no enfermarte tanto. Eso sí te serviría». Miguel no respondía. Había aprendido que discutir con ella era inútil. Pero por dentro, cada frase de su madre reforzaba su decisión de buscar consuelo en otro lugar. Las noches eran los momentos más íntimos de su rebeldía. Mientras la casa quedaba en silencio y solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, Miguel se arrodillaba junto a su cama y hablaba en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. «Dios, yo sé que tú me ves diferente. Si me diste esta vida, debe ser por algo. Ayúdame a no rendirme». La fe que crecía en él no era la misma que veía en su madre, llena de resentimiento. Era una fe sencilla, nacida de la necesidad de creer que su existencia tenía un propósito mayor que el dolor. En el taller de don Aurelio también encontraba motivos para resistir. El carpintero, sin saberlo, le enseñaba más que un oficio. Le enseñaba a observar la vida con paciencia. «Mira, Miguelito», decía mientras tallaba un trozo de madera, «cada golpe de cincel parece duro, pero en realidad le da forma a lo que la pieza quiere ser. La madera aguanta, y poco a poco se convierte en algo útil. ¿Ves?». Miguel asentía, comprendiendo que esas palabras también hablaban de él. Así, en medio del rechazo y la dureza, nació en el niño una rebeldía silenciosa. No gritaba, no peleaba, no discutía. Su resistencia estaba en escribir, en rezar, en aprender, en imaginar un futuro distinto. Aunque su madre aún lo llamaba castigo, él comenzaba a convencerse de que su vida tenía un valor que tarde o temprano se revelaría. El pequeño centro de salud del barrio era un edificio modesto, con paredes encaladas y bancas de madera en la sala de espera. Allí llegaban los vecinos con resfriados, dolores de huesos y consultas rápidas que rara vez resolvían del todo sus problemas. Pero aquel lugar se transformó el día en que llegó la doctora Sofía. Era una mujer joven, de voz suave y mirada firme, con una bata impecable y un aire de seguridad que inspiraba confianza. Venía de la Ciudad de México, donde había terminado su especialización y había decidido trabajar en comunidades necesitadas. Desde su llegada, la gente notó algo diferente. Escuchaba con paciencia, sonreía con sinceridad
y se tomaba el tiempo de explicar cada diagnóstico como si hablara con su propia familia. Miguel fue llevado una tarde por su madre, luego de una fiebre que lo había dejado débil durante varios días. María Elena entró al consultorio con el gesto habitual de fastidio. «Aquí le traigo a mi hijo», dijo sin mirar a la doctora. «Se enferma por cualquier cosa y la verdad ya no sé qué hacer». Sofía se inclinó hacia Miguel, que permanecía callado, con los ojos bajos. «Hola, campeón», le dijo con dulzura. «¿Cómo te llamas?» «Miguel», respondió apenas en un susurro. «Mucho gusto, Miguel. Yo soy Sofía. Vamos a platicar un poco y a ver cómo ayudarte, ¿te parece?» El niño asintió tímidamente. Era la primera vez que un médico lo trataba con tanta cercanía. Sofía lo auscultó con cuidado, revisó su historial y se detuvo un momento en silencio. Su condición es crónica, pero con cuidados adecuados puede llevar una vida mucho más estable, explicó mirando a la madre. Necesita tratamientos que aquí no siempre tenemos, pero hay programas que podrían ayudarlo. María Elena resopló con incredulidad. ¿Y de qué me sirve eso? Siempre prometen y nunca cumplen. Al final es lo mismo. Este niño nació enfermo. Las palabras cayeron como una losa. Sofía observó a la madre con seriedad, pero eligió no discutir. En cambio, volvió a mirar a Miguel y le sonrió. Lo importante es que no pierdas la esperanza, Miguel. Hay caminos para mejorar, aunque tarden un poco en abrirse. El niño la miró sorprendido. Aquellas palabras eran como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Nadie, fuera de don Aurelio, le había hablado con tanta fe en su futuro. Al salir del consultorio, María Elena murmuró con frialdad: «No te ilusiones, siempre dicen lo mismo». Miguel guardó silencio, pero por dentro sentía que algo nuevo se había encendido. Los días siguientes, la doctora comenzó a involucrarse más en su caso. Visitó la escuela, habló con la maestra Adriana y sugirió ajustes para que Miguel pudiera participar sin agotarse tanto. También se reunió con algunos vecinos para organizar rifas y colectas que ayudaran a costear medicamentos. «Ese niño merece una oportunidad», dijo Sofía en una de esas reuniones. «No podemos dejarlo al margen solo porque la vida le puso un obstáculo». Las palabras de la doctora empezaron a resonar en la comunidad. Varios vecinos que antes se limitaban a murmurar comenzaron a ayudar de distintas formas. Unos llevaban frutas a la casa, otros aportaban unas monedas, otros más acompañaban a Miguel cuando su madre no podía. Para María Elena, todo eso era motivo de incomodidad. «No quiero limosnas», protestaba aunque aceptaba lo que le ofrecían. «La gente cree que porque mi hijo está enfermo, tienen que tratarlo como si fuera especial». Pero Miguel no lo veía así. Para él, cada gesto de apoyo era un recordatorio de que no estaba solo. La figura de Sofía se volvía cada vez más importante en su vida. Una especie de guía que lo hacía soñar con un futuro en el que podía tener voz propia. La esperanza, aunque tenue, había empezado a entrar en su historia, y con ella el niño encontró fuerzas para seguir escribiendo en su cuaderno, convencido de que algún día demostraría que su vida tenía sentido. El clima en Puebla estaba cambiando. El calor del día daba paso a tardes frescas, con vientos que arrastraban el olor a tierra húmeda y flores de bugambilia. Miguel pasaba más tiempo en su cuarto escribiendo, y aunque sus textos eran sencillos, cada palabra le servía para entender mejor lo que sentía. Pero una tarde cualquiera, algo sucedió que marcaría un antes y un después en su vida. Escuchó por primera vez lo que su madre realmente pensaba de él. Todo ocurrió de manera accidental. María Elena había recibido la visita de una vecina, doña Rosario, con quien acostumbraba conversar en la puerta de la casa. Miguel, cansado, se había quedado en su cuarto, pero la ventana abierta permitía que las voces llegaran hasta él con claridad. «No sé cómo le haces con tu hijo», comentó Rosario con tono compasivo. «Es un niño muy bueno, pero se nota que la enfermedad lo tiene limitado». María Elena soltó un suspiro profundo y respondió con un hilo de voz cargado de rencor. «Tú no entiendes, Rosario. Ese niño arruinó mi vida. Si no hubiera nacido, yo tendría otro destino. Podría haber estudiado, podría haber tenido un buen trabajo, pero desde que supe de su enfermedad todo se me vino abajo». Miguel se quedó inmóvil, sintió como si cada palabra lo golpeara directamente en el pecho. Quiso taparse los oídos, pero la voz de su madre atravesaba todo intento de defensa.
Siempre lo he sentido como un castigo de Dios, continuó María Elena, y lo peor es que no puedo escapar de él. Cada día que lo veo enfermo recuerdo el abandono de su padre y la vida que no pude tener. Rosario, incómoda, intentó intervenir. María Elena, no digas eso. Es tu hijo, y aunque la vida haya sido dura, no tiene la culpa de nada. Pero la madre, con los ojos vidriosos, replicó: lo sé, pero no puedo evitar sentirlo así. Es como si todo lo malo que me pasó estuviera concentrado en él. Miguel se llevó las manos al rostro. Su respiración se volvió agitada y las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. Había sospechado muchas veces que su madre no lo quería, pero escuchar esas palabras con tanta crudeza era un golpe que lo desgarraba por dentro. Se quedó quieto, sin fuerzas para moverse, mientras en su mente resonaban esas frases como un eco doloroso. Arruinó mi vida. Castigo de Dios. Todo lo malo concentrado en él. Esa noche, cuando la vecina se fue y la casa quedó en silencio, Miguel evitó cruzar miradas con su madre. Durante la cena, apenas probó la sopa. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó María Elena irritada. «¿Por qué no comes?». «Nada, mamá», respondió él con voz apagada. Ella lo miró de reojo, pero no insistió. Nunca imaginó que su hijo había escuchado la conversación que había tenido horas antes. Al acostarse, Miguel sacó su cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Hoy supe la verdad. Mi mamá piensa que yo le arruiné la vida. Yo no pedí nacer, yo no pedí estar enfermo, pero parece que todo lo malo que siente es por mí. No sé si algún día podré cambiar lo que piensa de mí. Lo único que sé es que no quiero ser un castigo. Quiero demostrarle que mi vida tiene valor». Las lágrimas mancharon la página, pero también dejaron un rastro de determinación. Miguel entendió que ya no podía seguir esperando cariño de su madre como un niño indefenso. A partir de ese momento, su mayor deseo sería demostrar, de una manera u otra, que no era una carga sino alguien capaz de darle un sentido distinto a su historia. En silencio, guardó el cuaderno bajo la almohada y se abrazó a sí mismo. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como si la noche entera escuchara su dolor. El anuncio llegó una mañana de domingo, cuando la doctora Sofía visitó la casa de Miguel. Llevaba en la mano una carpeta con documentos y un brillo de determinación en los ojos. «Conseguí una cita en el Hospital Infantil de la Ciudad de México», dijo con firmeza. «Es una oportunidad única, Miguel. Allí tienen especialistas que pueden dar un mejor diagnóstico y quizá un tratamiento más adecuado». El niño abrió los ojos con sorpresa y esperanza, mientras su madre se cruzaba de brazos con escepticismo. «¿Y cómo se supone que vayamos hasta allá?», preguntó María Elena con tono frío. «No tenemos dinero ni para el pasaje». Sofía respiró hondo. «La comunidad ha hecho colectas, y yo misma los acompañaré en el proceso. No será fácil, pero vale la pena intentarlo». El silencio se hizo pesado. Finalmente, María Elena cedió, aunque sin entusiasmo. «Está bien, iremos, pero no quiero falsas ilusiones». El viaje comenzó al amanecer, en la terminal de autobuses de Puebla. El aire olía a café y a pan dulce, mientras decenas de familias se despedían con abrazos. Miguel, sentado junto a la ventana, apretaba contra su pecho el crucifijo que don Aurelio le había regalado. Sus ojos brillaban con la mezcla de nervios y emoción. «¿Alguna vez has ido a la capital?», preguntó la doctora Sofía sentándose frente a él. «No, nunca», respondió Miguel con voz baja. «Solo la he imaginado en mis cuadernos, pues la verás con tus propios ojos. Y quién sabe, quizá también te dé nuevas ideas para escribir». La sonrisa de Sofía le devolvió tranquilidad. Durante el trayecto, los paisajes cambiaban poco a poco. Los campos de maíz quedaban atrás. Los volcanes se veían majestuosos a la distancia, y conforme avanzaban, el aire se llenaba del bullicio característico de la gran ciudad. Miguel observaba todo con atención, como si quisiera guardar cada detalle en su memoria. María Elena, en cambio, se mantenía en silencio. El vaivén del autobús la hacía recordar su propia juventud. Pensaba en la última vez que había viajado con ilusión, cuando huyó con aquel hombre que prometió darle un futuro distinto. La traición seguía doliendo y miraba a su hijo con una mezcla de rencor y resignación. En un momento Miguel rompió el silencio. «Mamá, ¿crees que allá sí puedan ayudarme?». Ella lo miró de reojo sin suavizar su expresión. «No lo sé. No esperes milagros, Miguel.
La vida nunca da más de lo que uno merece. El niño bajó la mirada, herido por esas palabras. Pero Sofía intervino con voz firme. No subestimes lo que puede pasar, María Elena. La esperanza también es parte del tratamiento. El resto del camino transcurrió en un silencio incómodo, solo interrumpido por el ruido del motor y los vendedores que subían a ofrecer dulces y refrescos. Al llegar a la Ciudad de México, Miguel se sintió abrumado. El tráfico interminable, los edificios altos y el mar de gente que iba y venía lo hacían sentir diminuto. Pero al mismo tiempo, había en sus ojos un destello de fascinación. «Es enorme», susurró mientras miraba por la ventana. La doctora Sofía sonrió. «Sí, y aquí también hay oportunidades que parecen imposibles en otros lugares». El hospital los esperaba con largas filas de pacientes y el eco de pasos en los pasillos blancos. Miguel respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de enfrentar algo grande. Su corazón latía con fuerza, entre miedo y esperanza. La tensión entre madre e hijo seguía sin resolverse, pero en aquel viaje había comenzado a gestarse un cambio invisible. Ambos, aunque desde emociones opuestas, sabían que lo que ocurriría en la capital marcaría un punto decisivo en sus vidas. El Hospital Infantil de la Ciudad de México imponía respeto desde la entrada. Las paredes blancas, los pasillos interminables y el constante ir y venir de enfermeras daban la impresión de un mundo distinto, donde cada segundo estaba marcado por la lucha entre la fragilidad y la esperanza. Miguel, tomado de la mano por la doctora Sofía, caminaba despacio, con los ojos muy abiertos. Sentía miedo, pero también una extraña confianza en que algo importante estaba por suceder. Fueron recibidos por un médico de bata impecable y voz firme, el doctor Hernández. Después de revisar los documentos, les explicó con calma: «Miguel necesitará varios estudios. Algunos son incómodos, otros un poco dolorosos, pero es necesario para conocer mejor su situación». El niño asintió en silencio, mientras su madre suspiraba con resignación. «Siempre lo mismo», murmuró María Elena. «Estudios, papeles, promesas, y al final nada cambia». El doctor la miró fijamente. «Entiendo su cansancio, señora, pero si no intentamos, nunca sabremos qué posibilidades tiene su hijo». Los siguientes días fueron agotadores. Miguel pasó por análisis de sangre, radiografías y pruebas físicas que lo dejaban exhausto. A veces temblaba de miedo, pero la mano de Sofía siempre estaba cerca para tranquilizarlo. «Respira hondo, Miguel», le decía con voz serena mientras él cerraba los ojos. «Piensa que cada examen es un paso hacia adelante». En uno de los estudios más difíciles, cuando le colocaron agujas para extraer varias muestras, Miguel apretó con fuerza el crucifijo que llevaba en el bolsillo. El dolor lo hacía querer llorar, pero se repetía en silencio: «Aguanta solo un poco más». La doctora Sofía lo observaba con admiración. Sabía que aquel niño tenía una fortaleza que no cualquiera poseía. En contraste, María Elena permanecía distante. Sentada en una de las bancas de la sala de espera, miraba a su alrededor con fastidio. Había madres que abrazaban a sus hijos, padres que consolaban con palabras de aliento. Esa ternura ajena le resultaba insoportable. Una tarde, mientras esperaban los resultados, Miguel se atrevió a hablarle. «Mamá, ¿estás enojada conmigo?». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque nunca me dices nada bueno. Parece que siempre quisieras que yo no estuviera aquí». El silencio se hizo espeso. María Elena apartó la mirada, incapaz de responder. «No pienses tonterías, Miguel», dijo al fin, aunque su voz carecía de convicción. «Solo quiero que te cures, aunque sé que eso es difícil». Miguel bajó la cabeza. No era la respuesta que necesitaba, pero al menos era la primera vez que su madre no lo llamaba castigo. El día de los resultados llegó con tensión. El doctor Hernández reunió a todos en su oficina. «El cuadro de Miguel es complicado», explicó con seriedad, «pero no imposible de manejar. Con los cuidados correctos, medicamentos y revisiones constantes, puede tener una vida mucho más estable de lo que imaginan». Miguel sonrió levemente, pero su madre suspiró como si le hubieran confirmado lo que ya sabía. «O sea que seguirá enfermo», dijo con frialdad. «Seguirá siendo especial», corrigió el doctor. «No será fácil, pero no está condenado». Sofía colocó una mano en el hombro de Miguel. «¿Lo ves? Todo esfuerzo vale la pena». El niño asintió.
Había soportado pruebas dolorosas, pero en su corazón sabía que cada aguja, cada examen, lo acercaba a una nueva forma de ver su vida. La dureza de su madre seguía pesando, pero por primera vez sintió que no estaba solo en la lucha. Mientras salían del hospital, la tarde caía sobre la ciudad con un cielo teñido de naranja. Miguel respiró hondo, con el cuerpo cansado, pero el espíritu firme. Sabía que aún quedaban muchas batallas por librar, pero también comprendía que dentro de él había una fuerza que ni siquiera su madre podía negar. El hospital tenía una pequeña capilla en uno de sus pasillos menos transitados. Allí, lejos del bullicio de enfermeras, médicos y pacientes, reinaba un silencio que invitaba a la reflexión. Miguel la había visto varias veces de reojo, pero nunca se había atrevido a entrar. Una tarde, después de otra ronda de análisis, sintió la necesidad de buscar un lugar donde descansar no solo su cuerpo, sino también su corazón. Empujó la puerta de madera y encontró el espacio iluminado tenuemente por veladoras. El olor a incienso impregnaba el aire, y en el altar central se alzaba la figura de Cristo, con los brazos abiertos. Miguel se sentó en una de las bancas de madera, abrazando su cuaderno contra el pecho. «No sé si me escuchas, Dios», susurró con la voz quebrada. «Yo sé que no soy fuerte y que muchas veces me enfermo, pero no quiero que mi mamá siga pensando que soy su castigo». Sus palabras resonaron en el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se detuvo. «Si pudiera pedirte algo, no sería curarme. Sería que ella me mirara diferente, que un día pudiera decirme que está orgullosa de mí». El eco de su oración lo envolvió. Por primera vez no sentía que hablaba solo. Había en el ambiente una calma especial, como si alguien lo escuchara con atención. Mientras tanto, la doctora Sofía lo buscaba por los pasillos y lo encontró en la capilla. No quiso interrumpirlo de inmediato. Lo observó de lejos, viendo cómo aquel niño frágil encontraba en la fe una fortaleza que ella misma no podía darle con medicinas. Cuando Miguel terminó su oración, se limpió los ojos con la manga y se sorprendió al verla. «Doctora, yo solo quería hablar un poco con Dios». Sofía se acercó despacio y se sentó a su lado. «Y me alegra que lo hagas», dijo con ternura. «A veces la fuerza que necesitamos no está en las medicinas ni en los doctores, sino en lo que creemos aquí», y señaló el corazón. Miguel sonrió tímidamente. «Yo le pedí que cambiara a mi mamá». Sofía lo miró con un dejo de tristeza, pero también de admiración. «Eso demuestra la pureza que tienes, Miguel. Cualquier otro niño hubiera pedido curarse, y tú pediste por ella. Eso te hace especial». El niño bajó la cabeza, sintiéndose por un momento valioso. Los días siguientes, Miguel comenzó a visitar la capilla con frecuencia. A veces escribía en su cuaderno oraciones que luego leía en silencio frente al altar. Otras veces, simplemente se quedaba en silencio, sintiendo que alguien lo acompañaba. Esa rutina lo fortalecía de una manera que ni él mismo comprendía del todo. Una noche, mientras su madre dormía en la banca de la sala de espera, Miguel volvió a la capilla. Se arrodilló y habló en voz baja. «Jesús, si de verdad estás aquí, ayúdame a no rendirme. Ayúdame a demostrarle a mi mamá que mi vida sí tiene sentido». La vela más cercana parpadeó, y Miguel sintió un calor extraño recorrer su pecho. No era dolor ni fiebre, era algo diferente, una sensación de paz que lo envolvía por completo. Cerró los ojos y permaneció así varios minutos, respirando con calma. Cuando salió, el hospital ya estaba en silencio, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Miguel llevaba consigo una certeza nueva. Tal vez su enfermedad no desaparecería, pero había encontrado una fuerza interior que nadie podría arrebatarle. La fe se había convertido en su refugio más profundo, en la raíz silenciosa que lo sostenía en medio de la tormenta. Y aunque su madre aún no lo veía con otros ojos, Miguel estaba convencido de que un día lo haría. La fatiga acumulada después de tantos días de pruebas y esperas terminó venciendo a Miguel. Aquella noche se quedó dormido profundamente en una de las camillas del hospital. La luz tenue que entraba por la ventana apenas iluminaba su rostro cansado, mientras un murmullo lejano de voces y pasos quedaba atrás como un eco distante. Fue entonces cuando el sueño lo envolvió con una claridad que parecía más real que cualquier vigilia. Se encontró caminando por un campo amplio, cubierto de hierba verde que se movía suavemente con el viento.
El aire era fresco y limpio, y el cielo tenía un resplandor dorado que parecía abrazarlo todo. Miguel, sorprendido, miraba a su alrededor con calma. Su cuerpo ya no se sentía pesado ni enfermo, podía correr sin cansarse, podía respirar sin dolor. A lo lejos distinguió una figura que se acercaba despacio. No había palabras al principio, solo la sensación de paz que emanaba de aquel ser. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Miguel vio con claridad un rostro sereno, lleno de bondad. Sus ojos transmitían compasión infinita, y su sonrisa no era de burla ni de lástima, sino de comprensión. «¿Quién eres?», preguntó Miguel con voz temblorosa. La figura le respondió con sencillez: «Soy Jesús, y he escuchado tu oración». El corazón de Miguel dio un vuelco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Entonces sí me escuchaste?», dijo con ansiedad. «Yo pedí que mi mamá me quisiera, no por mí, sino para que no sufriera tanto al verme». Jesús se inclinó hacia él, posando una mano cálida sobre su hombro. «Miguel, tu vida tiene sentido, aunque otros no lo comprendan. Tú no eres un castigo, eres un regalo. El amor que buscas llegará en su momento, pero primero debes creer en tu propio valor». Las palabras resonaron como un eco que tocaba lo más profundo de su ser. Miguel sintió que el peso que había cargado durante años comenzaba a deshacerse. «Pero yo soy débil, siempre me enfermo, todos me lo recuerdan». Jesús lo miró con ternura. «La verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Y tú has demostrado tener más valor del que imaginas. No te defines por lo que te falta, sino por lo que das a los demás». Miguel bajó la mirada conmovido. «Entonces, ¿tengo un propósito?». «Claro que lo tienes», respondió Jesús con firmeza. «Serás luz para quienes te rodean, aunque no lo vean ahora». Miguel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz completa. El campo comenzó a llenarse de una luz intensa, y poco a poco la figura de Jesús se fue desvaneciendo. «No olvides, Miguel», dijo la voz mientras el resplandor lo envolvía. «Eres amado, y tu vida tiene valor». El niño despertó de golpe, con el corazón acelerado. Estaba de nuevo en la camilla con el crucifijo en la mano. El hospital seguía en silencio, pero dentro de él algo había cambiado profundamente. No era solo un sueño cualquiera. Para Miguel había sido una revelación. Se incorporó lentamente, respirando con calma. Las palabras que había escuchado seguían resonando en su mente como un canto que no se apagaba. «No eres un castigo, eres un regalo». Tomó su cuaderno y escribió con letras grandes: «Hoy Jesús me mostró su rostro. Me dijo que mi vida tiene sentido. No importa lo que los demás piensen. Yo no soy un castigo». Al terminar de escribir, cerró los ojos y dejó escapar una sonrisa ligera. Aunque sabía que su camino seguiría siendo difícil, ahora tenía una certeza: no estaba solo, y su existencia tenía un propósito que ni siquiera su madre podría negar. Los días en el hospital continuaban, y aunque Miguel se mostraba agotado, había en él una luz nueva que incluso los médicos notaban. La doctora Sofía lo veía escribir en su cuaderno con una sonrisa serena, como si hubiera encontrado un secreto que lo sostenía. En cambio, María Elena lo observaba en silencio, incapaz de comprender de dónde surgía aquella calma en un niño que siempre había considerado débil. Una tarde, mientras Miguel esperaba su turno para otra revisión, Sofía habló con María Elena en un pasillo. «Tu hijo tiene una fortaleza que no puedes imaginar», dijo con firmeza. «Lo que más necesita ahora no son solo medicinas, sino el apoyo de su madre». María Elena bajó la mirada, incómoda. «Usted no entiende», susurró. «Yo lo he cargado sola todos estos años, y cada vez que lo veo enfermo, siento que es un recordatorio de lo que perdí». Sofía la miró fijamente. «No es un recordatorio, es un hijo, y te aseguro que lo único que él quiere es tu cariño». Las palabras quedaron flotando en la mente de María Elena. No respondió, pero algo se movió en su interior. Esa misma noche, Miguel tuvo un episodio de fiebre más fuerte que de costumbre. Su respiración se volvió pesada y los médicos corrieron para atenderlo. María Elena, al verlo vulnerable en la camilla, sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en muchos años, el miedo la atravesó de verdad, miedo a perderlo. Se acercó al borde de la cama y tomó la mano de su hijo, que temblaba. «Miguel»,
murmuró con la voz quebrada. «Aguanta, por favor». El niño, débil, abrió los ojos y la miró con ternura. «No tengas miedo, mamá, yo estoy bien». Aquellas palabras fueron un golpe directo a su corazón. ¿Cómo era posible que ese niño, al que ella había llamado tantas veces castigo, ahora intentara consolarla a ella? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, sin poder detenerlas. Se inclinó sobre él y susurró entre sollozos: «Perdóname, hijo. Perdóname por todo lo que te he dicho, por todo el rechazo. Yo no supe amarte». Miguel, con la voz apenas audible, respondió: «Yo siempre te quise, mamá. Siempre». El silencio de la sala se llenó con ese instante. María Elena sintió que su dureza se desmoronaba como un muro viejo que se rompe tras años de soportar golpes. El rencor que había alimentado durante tanto tiempo se transformaba en vergüenza y al mismo tiempo en alivio. En los días siguientes algo cambió en su actitud. Ya no miraba a su hijo con frialdad. Lo acompañaba a las revisiones, lo cubría con una manta cuando tenía frío, le preguntaba si quería agua o si necesitaba descansar. Eran gestos pequeños, pero para Miguel significaban el comienzo de una nueva vida. «Gracias, mamá», le dijo una mañana mientras ella le acomodaba la almohada. «Gracias, ¿por qué?», preguntó ella confundida. «Por estar aquí, conmigo». El corazón de María Elena se estremeció. Nunca imaginó que unas palabras tan sencillas pudieran tener tanto peso. Una tarde, cuando Miguel dormía, ella se sentó junto a su cama y lo observó en silencio. Por primera vez lo vio como realmente era. Un niño frágil, sí, pero también lleno de valentía y ternura. Recordó todas las veces que lo había llamado castigo y sintió un dolor profundo. «No eras un castigo, eras mi prueba», susurró para sí misma, «y yo la fallé durante mucho tiempo». Las noches de insomnio ya no estaban llenas de resentimiento, sino de remordimiento y un deseo genuino de cambiar. La transformación había comenzado en su interior, y aunque el camino sería largo, María Elena estaba dispuesta a recorrerlo. Por primera vez en años, madre e hijo compartían un vínculo verdadero, frágil pero real, que empezaba a sanar las heridas del pasado. El regreso a Puebla fue distinto a como había sido la partida. Miguel iba cansado, pero con una paz que nunca antes había sentido. A su lado, María Elena lo miraba de vez en cuando, como si aún no pudiera creer en el cambio que se había producido dentro de ella. El autobús avanzaba por los campos de maíz, iluminados por el sol de la tarde, y en cada kilómetro se cerraba un capítulo de dolor para abrirse otro lleno de posibilidades. Cuando llegaron al barrio, los vecinos los recibieron con curiosidad. Algunos se acercaron a preguntar cómo había ido todo, otros llevaron frutas y pan como muestra de apoyo. Lo que nadie esperaba era ver a María Elena con un gesto diferente. Ya no la dureza de siempre, sino una mirada humilde, cargada de un nuevo afecto hacia su hijo. Esa misma noche, en la mesa de su casa, María Elena rompió un silencio que llevaba años acumulado. «Miguel, quiero decirte algo», comenzó con la voz temblorosa. «Durante mucho tiempo te llamé castigo, y sé que esas palabras te lastimaron. Yo estaba ciega por mi propio dolor y no entendía lo que en verdad significabas». El niño la miró con ojos brillantes, esperando cada palabra. «Pero ahora sé que no eres un castigo», continuó ella conteniendo las lágrimas. «Eres mi hijo, y eres el regalo más grande que Dios me dejó, aunque yo no lo haya visto antes». Miguel sonrió, y sus labios temblaron al responder: «Yo siempre lo supe, mamá, aunque no me lo dijeras». Se abrazaron por primera vez en muchos años, un abrazo largo y sincero, en el que las heridas invisibles empezaban a cerrarse. Con el tiempo, la transformación de María Elena se volvió evidente para todos. Ya no hablaba de su hijo con vergüenza, ni lo señalaba como una carga. Al contrario, lo defendía con firmeza cuando alguien hacía un comentario despectivo. «Miguel no es un castigo», decía con orgullo. «Es un ejemplo de fuerza». La comunidad, sorprendida, comenzó también a mirarlo con otros ojos. Don Aurelio seguía enseñándole en el taller, y ahora María Elena lo acompañaba a veces, observando cómo su hijo trabajaba con paciencia la madera. La maestra Adriana notó que Miguel participaba más en clase, levantando la mano con timidez, pero también con seguridad. Y la doctora Sofía, cada vez que lo visitaba, veía en él a un niño distinto. No más la sombra de la tristeza,
sino un joven que aprendía a valorar su propia vida. Una tarde, mientras Miguel escribía en su cuaderno, su madre se acercó y le preguntó: «¿Qué escribes tanto, hijo?» «Mis sueños», respondió él mostrando una página donde decía: «Quiero ser carpintero como don Aurelio y quiero ayudar a otros niños enfermos para que no se sientan solos». María Elena acarició su cabello y dijo con ternura: «Y yo estaré contigo para que cumplas cada uno de ellos». El sol entraba por la ventana iluminando el rostro de Miguel. Ya no era el niño que cargaba con el peso de sentirse un castigo. Ahora era un muchacho que había encontrado su propósito, sostenido por la fe, el cariño de quienes creían en él y, finalmente, por el amor de su madre. Su historia, marcada por el dolor y la incomprensión, se había transformado en un relato de perdón y redención. Y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, Miguel sabía que nunca más estaría solo en esa batalla, porque el verdadero milagro no había ocurrido en los médicos ni en los tratamientos, sino en el corazón de una madre que, después de años de rechazo, finalmente aprendió a mirar a su hijo con los ojos del amor. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a suscribirte a este canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla, porque allí encontrarás otra historia que te tocará el corazón.